Saludo, mi nombre es Keila Bello Castillo, soy estudiante de término de la licenciatura en matemática orientada a la educación secundaria en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. En este momento estoy cursando la materia de variable compleja impartida por nuestro querido profesor Juan Toribio Milané. El tema que trabajaré en el transcurso de este video es el teorema del residuo de Cauchy y este tiene como propósito servir como recurso digital para el aprendizaje autónomo. ¿Alguna vez has escuchado hablar sobre el teorema de residuo de Cauchy? Este es un tema de variables complejas que nos ayuda a resolver integrales. Estructura de la presentación. Objetivos. Definición del teorema del residuo de Cauchy. Demostración del teorema. Pasos para aplicar el teorema. Ejercicios propuestos. Conclusión. Frase de motivación, recursos utilizados y bibliografía. Objetivos de la presentación. Objetivo general. Emplear el teorema del residuo de Cauchy para evaluar integrales de contorno. Objetivos específicos. Desarrollar el teorema del residuo de Cauchy. Resolver ejercicios utilizando el teorema para evaluar integrales de contorno. Teorema de residuo de Cauchy. Sea D un dominio simplemente conexo y C un contorno simple y cerrado que se encuentra en el interior de D. Si una función f es analítica sobre y dentro de C, excepto en un número finito de singularidades aisladas, z sub 1, z sub 2 hasta z sub n, dentro de C, entonces la integral de contorno de f de z de dz es igual a 2pi de la sumatoria que va desde k es igual a 1 hasta n de los residuos f de z en z sub k. Demostración del teorema del residuo de Cauchy. Tenemos que suponer un dominio que en este caso está de color verde, el cual contenga un contorno cerrado dentro de ese dominio, pero también dentro de ese contorno se hallan infinitas singularidades que están denotadas por z sub 1, z sub 2 hasta z sub n, cada una de ellas encerrada por una circunferencia cuyos radios son infinitamente pequeños, que se encuentran de manera disjuntas. Ahora, en 20 de la sección 6.3 vimos que el integral de contorno C sub k f de z desde z es igual a 2pi residuo f de z en z sub k. Y así por el teorema 5.3.2, la integral de contorno f de z desde z es igual a la sumatoria cuando k es igual a 1 hasta n de la integral de contorno C sub k f de z desde z. Y así tenemos que la integral de contorno f de z desde z es igual a 2pi de la sumatoria cuando k es igual a 1 hasta n de residuo f de z en z sub k. Así queda demostrado el teorema, es decir, como tenemos arriba el residuo de una de las singularidades, entonces se cumpliría para la sumatoria. Pasos para aplicar el teorema del residuo de Cauchy. Primero, dibujamos el contorno y encontramos las singularidades. Segundo, identificamos el orden de los polos. Tercero, calculamos los residuos. Y cuarto y último paso, aplicamos el teorema.
El primer ejercicio que vamos a realizar dice: utilice el teorema de residuo de Cauchy donde sea apropiado para evaluar la integral a lo largo del contorno indicado. La integral de contorno de 1 entre z menos 1 por z más 2 al cuadrado de dz. El apartado A nos dice el círculo de módulo es igual a un medio, es decir, de radio un medio que está centrado en el origen. Como primer paso tenemos dibujar el contorno y encontramos las singularidades. Aquí tenemos nuestro contorno dibujado en GeoGebra y las singularidades, recordando que son las que hacen 0 al denominador. Aquí en esta función es positivo 1 y negativo 2. Por lo tanto, como podemos observar que las singularidades no se encuentran dentro del contorno, nos dará como resultado que la integral de contorno de 1 entre z menos 1 por z más 2 al cuadrado de z es igual a 0, ya que debemos tomar en cuenta que para calcular las singularidades, estas deben estar dentro del contorno. Nos encontramos en GeoGebra para graficar el contorno. Nos dirigimos a la opción donde están las circunferencias y seleccionamos circunferencia, centro y radio, ya que conocemos que nuestro radio es igual a un medio y es de centro y el centro está en el origen. Pinchamos el origen y nos va a preguntar de cuánto es nuestro radio. Aquí, como dijimos anteriormente que nuestro radio es igual a un medio, esto también lo podemos representar como 0.5. Luego de tener insertado el radio le damos a OK. Aquí podemos observar nuestro contorno y también nos damos cuenta que las singularidades de 1 y de negativo 2 no se encuentra dentro del contorno, por lo tanto esto es igual a 0. El apartado B nos dice el círculo de módulo es igual a 3 medios, es decir, de radio 3 medios y está centrada en el origen. El primer paso es dibujamos el contorno y encontramos las singularidades. Ya aquí tenemos nuestro contorno y las singularidades, recordando que son las que hacen 0 el denominador. Las singularidades son z es igual a 1 y z es igual a negativo 2. Aquí nos damos cuenta que solo la singularidad de z es igual a 1 está dentro del contorno. Como segundo paso tenemos identificar el orden de los polos, pero solo vamos a identificar el orden del polo para la singularidad z es igual a 1, ya que esta es la única que está dentro del contorno. Entonces z es igual a 1 es de orden 1, por lo que tenemos que la integral de contorno de 1 entre z menos 1 por z más 2 al cuadrado de dz es igual a 2pi por el residuo de f de z, 1. Como tercer paso calculamos los residuos. Debemos tomar en cuenta que hay residuo de polo simple y residuo de polo de orden n. Ya identificamos que nuestro residuo es de polo simple. Por lo tanto, utilizamos la siguiente expresión. El residuo de f de z en z sub k es igual al límite de z cuando tiende a z sub 0 de z menos 1 f de z. Entonces, aplicando esta expresión a nuestra integral, obtenemos que el residuo de f de z, 1, que 1 es la singularidad, es igual al límite cuando z tiende a 1
de z menos 1 entre la función 1 entre z menos 1 por z más 2 al cuadrado. Simplificamos a z menos 1 y obtenemos que el límite cuando z tiende a 1 de 1 entre z más 2 al cuadrado. Evaluamos la función, obtenemos que 1 entre 1 más z elevado a la 2. Realizamos la suma y nos queda 1 entre 3 al cuadrado. Calculamos la potencia y obtenemos que el residuo de f de z,1, que 1 en nuestra singularidad, es igual a 1/9. Como cuarto paso aplicamos el teorema. La integral de contorno de 1 entre z menos 1 por z más z al cuadrado de dz es igual a 2pi por el residuo de f de z,1. Recordando que en nuestra singularidad, sustituyendo el valor del residuo 1, nos queda que 2pi por 1/9. Realizando la multiplicación, obtenemos que la integral de contorno de 1 entre z menos 1 por z más 2 al cuadrado de dz es igual a 2pi entre 9. El apartado C nos dice el círculo de módulo es igual a 3, es decir, de radio es igual a 3, que está centrado en el origen. Como primer paso dibujamos el contorno y encontramos las singularidades. Aquí tenemos nuestro contorno y como dijimos anteriormente, nuestras singularidades son z es igual a 1 y z es igual a -2. Recordando que las singularidades son lo que hacen 0 el denominador. Como segundo paso identificar el orden de los polos. Debemos resaltar que las dos singularidades están dentro del contorno, por lo que debemos identificar el orden de los dos polos de esas singularidades. Z es igual a 1, que es de orden 1, es decir, de orden un polo simple, y Z es igual a -2, que es de orden 2, es decir, es un polo de orden n. El orden de los polos viene con el exponente. Por lo tanto, la integral de contorno de 1 entre z menos 1 por z más 2 al cuadrado de z es igual a 2pi por el residuo de f de z,1 más el residuo de f de z, -2. Es decir, la suma de los dos residuos por 2pi. Como tercer paso calculamos los residuos. Primero vamos a calcular el residuo de orden simple. Sustituyendo en la expresión para calcular el residuo de orden simple, tenemos que el residuo de f de z,1, que nuestra singularidad es igual al límite cuando z tiende a 1 de z menos 1 por 1 entre z menos 1 por z más 2 al cuadrado. Simplificamos a z sub 1. Nos queda que el límite cuando z tiende a 1 de 1 entre z más 2 al cuadrado. Evaluamos el límite y obtenemos que 1 entre 1 más 2 al cuadrado. Realizamos la suma. Nos queda 1 entre 3 elevado al cuadrado. Calculamos la potencia, obtenemos que el residuo de f de z,1 es igual a 1/9. Este es nuestro residuo del polo simple. Residuo de un polo de orden n
debemos tomar en cuenta que está dado por esa expresión, y sustituyendo esa expresión hoy tenemos que 1 entre 2 menos 1 factorial por el límite cuando z tiende a negativo 2 de la primera derivada de z más 2 elevado al cuadrado por 1 entre z menos 1 por z más 2 elevado al cuadrado, tomando en cuenta que z sub 0 es nuestra singularidad y n es el orden del polo, que ese viene dado por el exponente. Aquí tenemos a positivo 2, ya que la expresión tiene un negativo y nuestra singularidad es negativo 2, y negativo por negativo da positivo. Simplificando, obtenemos que 1 entre 1 factorial por el límite cuando z tiende a negativo 2 por la primera derivada de z más 2 elevado al cuadrado por 1 entre z menos 1 por z más 2 elevado al cuadrado. Conocemos que 1 factorial es 1, entonces 1 entre 1, esto nos va a dar a 1. Entonces, el límite de z cuando tiende a negativo 2 de la primera derivada de z más 2 elevado al cuadrado por 1 entre z menos 1 por z más 2 elevado al cuadrado. Podemos simplificar a z más 2 elevado al cuadrado. Nos queda el límite cuando z tiende a negativo 2 de la primera derivada de 1 entre z menos 1. Buscamos la primera derivada y obtenemos que el límite cuando z tiende a negativo 2 de negativo 1 entre z menos 1 al cuadrado. Evaluamos la función y obtenemos que negativo 1 entre negativo 2 menos 1 al cuadrado. Simplificamos el paréntesis y nos queda negativo 1 entre negativo 3 al cuadrado. Resolviendo la potencia, obtenemos que el residuo de f de z, negativo 2, que es nuestra segunda singularidad, que esa es la que es de orden, tiene un residuo de orden n, es igual a negativo 1/n. Aquí ya tenemos el residuo de un polo de orden n. Como cuarto paso aplicamos el teorema y la integral de contorno de 1 entre z menos 1 por z más 2 al cuadrado de dz es igual a 2pi por el residuo de f de z, 1 más el residuo de f de z, negativo 2. Es decir, la suma de los dos residuos por 2pi. Sustituyendo el valor del residuo de 1 y del residuo de negativo 2, obtenemos que 2pi por 1 entre 9 menos 1 entre 9. Realizando la recta, obtenemos que 2pi por 0. Y realizando la multiplicación, finalmente nos queda que la integral de contorno de 1 entre z menos 1 por z más 2 al cuadrado de dz es igual a 0. Para comprobación de este ejercicio traje la respuesta del libro y podemos observar que nos dio el mismo resultado cuando el círculo estaba centrado en el origen y era de radio 1/2 es igual a 0, cuando era de radio 3/2 es igual a 2pi entre 9 y cuando es de radio 3 es igual a 0. Como segundo ejercicio tenemos la integral de contorno de 1 entre z al cubo por z menos 1 a la 4 de z del círculo que tiene como centro 2 y radio 3/2.
Primero buscamos el contorno y encontramos las singularidades. Aquí podemos observar nuestro contorno y las singularidades, como dijimos anteriormente, son lo que hacen cero al denominador. Tenemos que las singularidades son z es igual a 0 y z es igual a 1. Nos damos cuenta que solamente la singularidad de z es igual a 1 está dentro del contorno. Nos encontramos en GeoGebra para dibujar nuestro contorno, que está dado por el círculo que tiene centro en 2 y radio 3 medios. Nos dirigimos a la opción donde está la circunferencia y seleccionamos circunferencia, centro y radio. Pinchamos el 2 porque nuestro centro es igual a 2 y nos pregunta de cuánto es nuestro radio. Nuestro radio es de 3 medios. Esto también lo podemos expresar como 1.5. Luego le damos a OK. Y aquí podemos observar nuestro contorno. También nos damos cuenta que la única singularidad que está dentro del contorno es la de z es igual a 1. Como segundo paso tenemos identificar el orden de los polos. Cuando z es igual a 0 es de orden 3 y cuando z es igual a 1 es de orden 4. Pero como vimos anteriormente, solo cuando z es igual a 1 está dentro del contorno. Por lo que la integral de contorno de 1 entre z elevado a la 3 por z menos 1 elevado a la 4 desde z es igual a 2pi por el residuo de f de z, 1. Como tercer paso calculamos los residuos y tenemos que nuestro residuo es de orden n, por lo que vamos a utilizar esta expresión. Sustituyendo en la expresión obtenemos que 1 entre 4 menos 1 factorial por el límite de z cuando tiende a 1 por la tercera derivada, ya que 4 menos 1 nos da la tercera derivada de z menos 1, que ya que dijimos que z sub 0 representa nuestra singularidad entre 4, ya que n representa el orden de los polos, por 1 entre z a la 3 por z menos 1 a la 4. Simplificamos, obtenemos que el límite, 1 entre 3 factorial cuando el límite de z tiende a 1 de la tercera derivada de z menos 1 a la 4 por 1 entre z elevado a la 3 por z menos 1 a la 4. Simplificamos a z menos 1. Obtenemos a un sexto por el límite cuando z tiende a 1 de la tercera derivada de 1 entre z a la 3. Aquí es un sexto ya que 3 factorial es la multiplicación de 3 por 2 por 1, que esto nos da 6. Buscamos la tercera derivada y obtenemos un sexto por el límite de z cuando z tiende a 1 de negativo 60 entre z elevado a la 6. Evaluamos la función, obtenemos que 1 entre 6 por negativo 60 elevado a la 1 sexto. Simplificando, 1 entre 6 por negativo 60, resolviendo la multiplicación, obtenemos que el residuo de f de z, 1 es igual a negativo 10. Este es ya nuestro residuo de un polo de orden n. Como cuarto paso aplicamos el teorema
Por lo tanto, nos queda que la integral de contorno de 1 entre z elevado a la 3 por z menos 1 elevado a la 4 de z es igual a 2pi por el residuo de f de z, 1. Sustituyendo el valor de residuo de 1, que nos dio negativo 10, hoy tenemos que 2pi por negativo 10, realizando la multiplicación, obtenemos como resultado final que la integral de contorno de 1 entre z elevado a la 3 por z menos 1 elevado a la 4 de z es igual a negativo 20pi. El siguiente ejercicio nos dice la integral de coseno de z entre z menos 1 elevado al cuadrado por z elevado al cuadrado más 9 de z, que está denotada por el círculo que tiene centro 1 y radio 1. Primero dibujamos el contorno y encontramos las singularidades. Aquí podemos observar nuestro contorno y ya conocemos que las singularidades son lo que hacen por 0 el denominador, y son z es igual a 1, z es igual a 3i y z es igual a negativo 3i. Este contorno lo vamos a graficar en GeoGebra. Nos encontramos en GeoGebra para graficar el contorno. Nos dirigimos a la opción de circunferencia, centro y radio. Y dijimos anteriormente que el centro es 1 y que nuestro radio es 1. Luego le damos a OK y aquí podemos observar el contorno. Y también nos damos cuenta que dentro de este contorno solamente está la singularidad de z es igual a 1. Como segundo paso tenemos identificar el orden de los polos. Z es igual a 1 es de orden 2, z es igual a 3i es de orden 1 y z es igual a negativo 3i es de orden 1. Pero solamente vamos a utilizar cuando z es igual a 1, ya que este está dentro del contorno. Por lo tanto, la integral de contorno de coseno de z entre z menos 1 al cuadrado por z elevado al cuadrado más 9 de z es igual a 2pi por el residuo de f de z, 1. Como tercer paso calculamos los residuos. Ya conocemos la expresión para calcular el residuo del polo de orden n. Y sustituyendo en esta expresión, obtenemos que 1 entre 2 menos 1 factorial por el límite de z cuando tiende a 1 de la primera derivada de z menos 1 al cuadrado por el coseno de z entre z menos 1 al cuadrado por z al cuadrado más 9. Simplificamos, ya que podemos simplificar a negativo 1 a negativo 1 elevado al cuadrado. Nos queda que el límite cuando z tiende a 1 de la primera derivada del coseno de z entre z al cuadrado más 9. Utilizando la derivada del cociente que está dado por la segunda por la derivada de la primera menos la primera por la derivada de la segunda entre la segunda al cuadrado. Y nos queda que el límite cuando z tiende a 1 de negativo z al cuadrado más 9 por el seno de z menos 2z por el coseno de 1 entre z al cuadrado más 9 al cuadrado. Evaluamos el límite y obtenemos que negativo 1 entre 2 más 9 por el seno de 1 menos 2 por 1 por el coseno de 1 entre 1 al cuadrado más 9, todo esto elevado al cuadrado. Simplificando, obtenemos
que el residuo de f de z,1 expresado en decimal es igual a negativo 0.09495. Ese nuestro residuo es de polo de orden n. Como cuarto paso aplicamos el teorema, la integral de contorno del coseno de z entre z menos 1 al cuadrado por z al cuadrado más 9 de z es igual a 2pi por el residuo de f de z de 1. 1 es nuestra singularidad que se encuentra dentro del contorno. Sustituyendo el valor de residuo de 1, tenemos que 2pi por negativo 0.09495. Realizando la multiplicación obtenemos que la integral de contorno del coseno de z entre z menos 1 al cuadrado por z elevado al cuadrado más 9 de z es igual a negativo 0.59658i. A continuación le voy a presentar las conclusiones a las que hemos llegado. El teorema de residuo de Cauchy está dado por la integral de contorno de f de z de z es igual a 2pi por la sumatoria que va desde k es igual a 1 hasta n por el residuo de f de z en z sub k. La singularidad es un polo. El polo es quien hace 0 al denominador. El orden de un polo viene con el exponente. También debemos tomar en cuenta que hay residuos de un polo de orden simple y también residuos de un polo de orden n. También que es importante que grafiquemos el contorno para conocer cuáles de las singularidades se encuentran dentro del contorno. Cuando tenemos una integral de contorno y ninguna de las singularidades se encuentran dentro del contorno, esta es igual a 0. Quiero compartir con ustedes esta frase que dice: la mejor manera de empezar es dejar de hablar y comenzar a actuar. Walt Disney. Esta frase no quiere decir que si queremos alcanzar algo, que no solo esto se quede en palabras, sino que luchemos hasta alcanzar lo que nos proponemos. Espero que este video le haya gustado y que gracias a este obtengan un aprendizaje significativo. Recursos utilizados: GeoGebra, PowerPoint y Canva. Referencia bibliográfica: Seale y Shanahan 2011, Introducción al análisis complejo con aplicaciones, segunda edición. Este es nuestro libro de texto que estamos utilizando en variable compleja. Si quieres conocer más acerca de este tema y otros temas de matemática que te puedan interesar, te recomiendo que visites nuestro canal y te suscribas, Faustiano, para que así obtenga un aprendizaje significativo en el área de matemática.